buenos días. Estamos presentes acá, integrantes de la Dirección Nacional del Movimiento Laborista, Omar Cabrera, Johan Jiménez, Pedro Acosta, que formamos parte pues, de esta Dirección Nacional. Hemos convocado esta actividad para presentar la posición del movimiento laborista luego de las elecciones a la Asamblea Nacional realizadas el pasado 6 de diciembre. Para nosotros, ese gran triunfo que obtuvo la población, expresada en 8 millones de votos y en 112 diputados, es un triunfo del pueblo venezolano. Y felicitamos a los diputados de todos los rincones del país, como también a la Mesa de la Unidad, que fue capaz de conducir pues, a esta gran victoria popular. Para los trabajadores venezolanos, también ese 6 de diciembre es un día fundamental, porque se abre una nueva fase política en el país, donde, en este caso, como sector de la sociedad también golpeado por todas las políticas antilaborales y antisindicales del régimen, nos han llevado a que los trabajadores vivamos hoy la peor condición humana que hayamos conocido en toda nuestra historia en Venezuela. Jamás los trabajadores habíamos tenido tanta distancia entre el salario y el poder adquisitivo, entre el salario, la canasta alimentaria y la canasta básica. Jamás veíamos tan dificultosa la posibilidad de darle una vida decente a cada una de nuestras familias. Bueno, pues bien, ese descontento generalizado se plasmó en el 6 de diciembre y determinó, en todo caso, pues que la población se expresara y derrotara todas las alcabalas que el gobierno ha puesto y todas las persecuciones que el gobierno ha puesto contra la sociedad. Antes de presentar brevemente a ustedes las propuestas, queremos aclarar algunas informaciones que han venido presentando voceros oficialistas, bien sea sindicales o gubernamentales. Planteamos que es totalmente falso que se esté orientando o se esté discutiendo la derogatoria de la Ley Orgánica del Trabajo. Se ha buscado de manera irresponsable en las zonas industriales del país, en los centros de las empresas básicas, bien sea de Guayana o del oriente del país, de buscar de una forma u otra alarmar a los trabajadores diciendo que en la Asamblea Nacional se van a perder todos los beneficios. Todo eso es rotundamente falso. En ningún momento se está planteando ninguna pérdida de todos los beneficios que han obtenido los trabajadores. En nuestro caso lo hemos dicho claramente, los beneficios alcanzados por los trabajadores en el derecho individual, que tiene que ver con sus vacaciones, toda su condición laboral, esos continúan y van a continuar, porque estaremos todos vigilantes para eso. Pero donde sí nosotros cuestionamos es que en la parte del derecho colectivo, la Ley del Trabajo ha establecido una serie de alcabalas y de condicionamientos a la libertad sindical que deben revisarse. Por esa razón, para nosotros le decimos a los trabajadores petroleros también, es falso también que se les va a quitar a ustedes el contrato colectivo. Y yo públicamente emplazo a Will Rangel y a cualquier representante sindical oficialista a que juntos discutamos quién fue el que desmanteló el contrato colectivo petrolero, quién fue el que entregó el comisariato en el 2005, quién fue el que entregó el comisariato, la cláusula de empleo, la cláusula 69, también en el año 2005, quién ha desmantelado los derechos de educación y de salud en todos los campos petroleros venezolanos, que son hoy una ruina cualquier campo petrolero en el país. Ustedes, los que han dirigido a PDVSA, bajo Rafael Ramírez o bajo Eulogio del Pino, y los que están comandando en los diferentes centros del país. Por eso los trabajadores no nos engañamos, no estamos buscando poner a pelear trabajadores contra trabajadores, porque lo que queremos es precisamente la reconciliación nacional y que los trabajadores tengamos lo que nos merecemos por nuestro trabajo, porque no son ningún regalo de nadie. Por tales razones, nosotros le proponemos a la Asamblea Nacional
dos grandes propuestas, dos campos, una laboral y la otra política. En lo laboral, primero exigimos que se apruebe, se discuta una ley de libertad sindical. Para nosotros es fundamental que haya una ley de libertad sindical que destrabe todos los mecanismos y las trampas que por las diferentes vías limitan la libertad sindical y que hacen que hoy estén más de 200 dirigentes sindicales encausados en tribunales y que se haya puesto a presos a dirigentes sindicales simplemente por dirigir una huelga. En segundo lugar, estamos también elaborando un proyecto de ley de amnistía laboral para reconocer los derechos de los trabajadores perseguidos por el régimen durante estos 16 años. Casos específicos: 2003, en el paro cívico nacional, fueron despedidos 22.000 trabajadores de PDVSA. Esos también son trabajadores. El hecho que quieran tipificarlos como saboteadores no le quita el derecho como trabajador a percibir sus prestaciones sociales y a percibir todos sus beneficios. Más aún cuando la OIT estableció en una resolución en el año 2006 el reintegro absoluto con todas las reivindicaciones de esos trabajadores. Igualmente en el caso del 2004, referéndum revocatorio presidencial, fueron despedidos más de 10.000 trabajadores de gobernaciones, alcaldías, ministerios, fundaciones, institutos autónomos, empresas básicas, simplemente porque firmaron y fueron retratados en la famosa lista Tacón. Y recientemente, en el año 2015, los despedidos que registraron en las empresas básicas y en algunos entes públicos, simplemente por haberse negado a firmar la carta al presidente Obama de rechazo al presidente Obama en este año. Bueno, por eso estamos pidiendo entonces ese proyecto de ley de amnistía laboral. Igualmente, vamos a plantear dentro de la agenda laboral la discusión de dos leyes fundamentales de la seguridad social, como es que están represados desde el año 2002, como es la ley de salud y la ley de pensiones, que son leyes integrales que comprenden a toda la población venezolana y que deben estar en cumplimiento del artículo 86 de la Constitución Nacional. También dentro de la agenda laboral vamos a proponer la reforma a la ley de alimentación, que curiosamente fue reformulada mediante ley habilitante con el tema de la ley de la cesta ticket socialista. Bueno, que se agregue en esa reforma de ley la cesta ticket a los jubilados y pensionados del país. Y finalmente, en materia laboral, estamos planteando la ley que tenga que ver con la regulación de la tercerización laboral. Este año se venció el plazo de tercerización, pero el gobierno más tercerizador que ha habido en la historia ha sido este, y más flexibilizador laboral. ¿Con qué? Bueno, con milicias obreras, como el plan Pica y Poda, que tienen a estos compañeros trabajadores, los tienen bajo régimen militar y no cobran salario ni tienen derecho a sindicatos. Con falsas cooperativas, con empresas de producción social, con el trabajo voluntario, todos esos parapetos para precisamente pues abaratar el trabajo. Y finalmente, en materia laboral, exigimos también una ley que tenga que ver con el pago de los pasivos laborales causados en Venezuela desde el año 1997, que la constituyente en 1999 estableció también el pago de esos pasivos laborales, que el mismo presidente Chávez se comprometió en el año 2012 a pagarlos con los bonos petrorinocos, y prácticamente cuando a alguien lo jubilan en la educación o en cualquier ente público, hasta se muere, esos educadores mueren muchas veces sin recibir sus prestaciones sociales. Entonces, que se haga justicia, esa deuda alcanza el monto estimado de 10.000 millones de dólares. Y finalmente, el tema político. Para nosotros, la población venezolana votó por un cambio, no solamente para que se eligieran a los 112 diputados o una mayoría calificada, sino para que se renueven todos los poderes públicos en el país. Porque detrás de la persecución de la sociedad y detrás del Estado comunal se ha montado un cepo, un control sobre toda la sociedad. Por esa razón nosotros exigimos que el año 2016 haya renovación, elecciones generales, y para eso la Constitución establece sus espacios, con la reforma
de la reforma constitucional, como el referéndum revocatorio, como la convocatoria en el 348 a la Asamblea Constituyente, que son espacios que están consagrados en la Constitución y que pueden ser utilizados por los ciudadanos o en este caso por la mayoría de la Asamblea Nacional. Todas estas propuestas finalmente se las vamos a entregar en los próximos días a los diputados y esperamos que en la agenda del 5 de enero que comienza su periodo la nueva Asamblea se discutan estas leyes laborales y las propuestas políticas que hemos mencionado.